Capítulo primero. Investigación cualitativa. Relevancia, historia y rasgos. La investigación cualitativa se está estableciendo en las nuevas ciencias sociales y en la psicología. Actualmente se dispone de una gran variedad de métodos específicos, cada uno de los cuales parte de diferentes premisas y persigue propósitos distintos. Cada método se basa en una comprensión específica de su objeto. Sin embargo, los métodos cualitativos no se pueden considerar independientemente del proceso de investigación y el problema en estudio. Están incrustados específicamente en el proceso de investigación y se comprenden y describen mejor utilizando una perspectiva de proceso. Por tanto, el objetivo primordial de este libro consistirá en presentar los diferentes pasos en el proceso de investigación cualitativa. En este marco de proceso se localizarán los procedimientos más importantes para recoger e interpretar los datos y para evaluar y presentar los resultados. Esto proporcionará a los lectores una visión general del campo de la investigación cualitativa, de las opciones metodológicas concretas y de sus afirmaciones, aplicaciones y límites. Esto debería permitir a los lectores escoger la estrategia metodológica más apropiada con respecto a su pregunta y sus problemas de investigación. Relevancia de la investigación cualitativa. La investigación cualitativa tiene relevancia específica para el estudio de las relaciones sociales, debido al hecho de la pluralización de los mundos vitales. Expresiones clave para esta pluralización son la nueva oscuridad, Habermas 1996, la creciente individualización de las maneras de vivir y los patrones biográficos, Beck 1992, y la disolución de las viejas desigualdades sociales en la nueva diversidad de medios, subculturas, estilos de vida y maneras de vivir, Radil 1992. Esta pluralización requiere una nueva sensibilidad para el estudio empírico de los problemas. Los defensores del posmodernismo han afirmado que la era de las grandes narraciones y teorías ha pasado. En la actualidad se requieren narraciones limitadas local, temporal y situacionalmente. Con respecto a la pluralización de los estilos de vida y los patrones de interpretación en la sociedad moderna y posmoderna, la afirmación de Herbert Blumer es pertinente otra vez y tiene nuevas implicaciones. La posición inicial del científico social y el psicólogo es, prácticamente siempre, una falta de familiaridad con lo que está teniendo lugar realmente en la esfera de vida escogida para el estudio. 1969, página 33. El rápido cambio social y la diversificación resultante de los mundos vitales están enfrentando cada vez más a los investigadores sociales con nuevos contextos y perspectivas sociales. Estos son tan nuevos para ellos que sus metodologías deductivas tradicionales, derivar las preguntas de investigación y las hipótesis a partir de modelos teóricos y ponerlas a prueba frente a los datos empíricos, no tienen éxito en la diferenciación de los objetos. Así, la investigación se ve forzada cada vez más a hacer uso de estrategias inductivas. En lugar de partir de teorías y comprobarlas, se requieren conceptos sensibilizadores para enfocar los contextos sociales que deben estudiarse. Sin embargo, contrariamente a un extendido error de comprensión, estos conceptos están influidos ellos mismos por el conocimiento teórico previo. Pero aquí, las teorías se desarrollan a partir de estudios empíricos. El conocimiento y la práctica se estudian como conocimiento y práctica locales. Hertz, 1983. Con respecto a la investigación en psicología en particular, se propone que carece de relevancia para la vida cotidiana porque no se dedica lo suficiente a describir con exactitud los hechos de un caso. Turner, 1983. El estudio de los significados subjetivos y la experiencia y la práctica cotidianas es tan esencial como la contemplación de las narraciones. Brunner, 1991, Sarvin, 1986. Y los discursos. Arre, 1998. Límites de la investigación cuantitativa como punto de partida. Tradicionalmente, la psicología y las ciencias sociales han tomado las ciencias naturales y su exactitud como modelo, prestando particular atención al desarrollo de métodos cuantitativos y estandarizados. Se han utilizado principios rectores de la investigación y de la planificación de la investigación para los propósitos siguientes: aislar claramente las causas y los efectos, operacionalizar adecuadamente las relaciones teóricas, medir y cuantificar los fenómenos, crear diseños de investigación que permitan la generalización de los hallazgos y formular leyes generales. Por ejemplo, se seleccionan muestras aleatorias de las poblaciones para asegurar la representatividad. Se hacen afirmaciones generales con la mayor independencia posible de los casos concretos que se han estudiado. Los fenómenos observados se clasifican según su frecuencia y distribución.
Para clasificar las relaciones causales y su validez con la mayor claridad posible, las condiciones en las que se producen los fenómenos y las relaciones bajo estudio se controlan hasta donde cabe la posibilidad. Los estudios se diseñan de manera que la influencia del investigador, del entrevistador, del observador, etcétera, puede excluirse al máximo. Esto debería garantizar la objetividad del estudio, por la que las opiniones subjetivas del investigador, así como las de los individuos investigados, se eliminan en gran parte. Se han formulado estándares obligatorios generales para realizar y evaluar la investigación social empírica. Procedimientos del tipo de cómo construir un cuestionario, cómo diseñar un experimento y cómo analizar estadísticamente los datos se han depurado cada vez más. Durante mucho tiempo, la investigación psicológica ha utilizado casi exclusivamente diseños experimentales. Por medio de ellos, se han producido grandes cantidades de datos y resultados que demuestran y someten a prueba las relaciones psicológicas entre las variables y las condiciones en las que son válidas. Por las razones mencionadas antes, durante un largo periodo, la investigación social empírica se basó sobre todo en encuestas estandarizadas. El propósito era documentar y analizar la frecuencia y la distribución de los fenómenos sociales en la población, por ejemplo, algunas actitudes. En una medida cada vez menor, los estándares y los procedimientos de la investigación cuantitativa han sido examinados y analizados fundamentalmente para clarificar para qué objetos y preguntas de investigación son apropiados y para cuáles no. Cuando la investigación llevada a cabo con los objetivos anteriores se sopesa en conjunto, los resultados vienen a ser bastante negativos. Hay un considerable desencanto con los ideales de objetividad. Hace algún tiempo Max Weber, 1919, proclamó el desencanto del mundo como tarea de la ciencia. Más recientemente, von Hartmann, 1985, han propuesto el desencanto creciente de las ciencias, sus métodos y sus hallazgos. En el caso de las ciencias sociales, el bajo grado de aplicabilidad y capacidad de conexión de los resultados se toma como un indicador de esto. Menos extensamente de lo que se esperaba y sobre todo de una manera muy diferente, los hallazgos de la investigación social se han abierto camino en contextos políticos y cotidianos. La investigación de la utilización, Beck y Bonn, 1989, ha demostrado que los hallazgos científicos no se llevan a las prácticas políticas e institucionales tanto como se esperaba. Cuando se adoptan, están obviamente interpretados y desmenuzados. La ciencia no produce ya verdades absolutas que se puedan adoptar sin crítica. Proporciona ofertas limitadas para la interpretación que llegan más allá de las teorías cotidianas, pero se pueden utilizar en la práctica de modo comparativamente flexible. 1989, página 31. Está claro también que los resultados de las ciencias sociales rara vez se perciben y utilizan en la vida cotidiana porque, para cumplir los estándares metodológicos, sus investigaciones y hallazgos a menudo están muy alejados de las preguntas y los problemas cotidianos. Por otro lado, los análisis de la práctica de la investigación han demostrado que una gran parte de los ideales de objetividad formulados con antelación no se pueden satisfacer. A pesar de todos los controles metodológicos, en la investigación y sus hallazgos, intervienen inevitablemente los intereses y el fondo social y cultural de los implicados. Estos factores influyen en la formulación de las preguntas e hipótesis de investigación, lo mismo que en la interpretación de los datos y las relaciones. Por último, el desencanto de Bohm y Hartmann plantean tienen consecuencias para la forma de conocimiento por la que la psicología y las ciencias sociales pueden esforzarse y, sobre todo, la que pueden producir. Bajo el estado de desencanto de los ideales objetivistas, ya no podemos partir irreflexivamente de la noción de oraciones objetivamente verdaderas. Lo que resta es la posibilidad de expresiones que estén relacionadas con los sujetos y las situaciones y que un concepto articulado sociológicamente de conocimiento tendría que establecer. 1985, página 21. La formulación con buenos cimientos empíricos de estas expresiones relacionadas con el sujeto y la situación es una meta que se puede alcanzar con la investigación cualitativa. Rasgos esenciales de la investigación cualitativa. Las ideas centrales que guían la investigación cualitativa son diferentes de las que se encuentran en la investigación cuantitativa. Los rasgos esenciales de la investigación cualitativa, cuadro 1.1, son la elección correcta de métodos y teorías apropiados, el reconocimiento y el análisis de perspectivas diferentes, las reflexiones de los investigadores sobre su investigación como parte del proceso de producción del conocimiento y la variedad de enfoques y métodos. Cuadro 1.1.
Rasgos de la investigación cualitativa. Lista preliminar. 1. Conveniencia de los métodos y las teorías. 2. Perspectivas de los participantes y su diversidad. 3. Capacidad de reflexión del investigador y la investigación. 4. Variedad de los enfoques y los métodos en la investigación cualitativa. Conveniencia de los métodos y las teorías. En su influyente Manual de Investigación Empírica, Borges, 1984, páginas 15-16, propone, por ejemplo, que se debe comprobar la convivencia de las ideas para las investigaciones y deben escogerse solo las ideas de investigación que se puedan estudiar empíricamente. Para él, las ideas siguientes no encajan explícitamente en este ámbito. Ideas para investigaciones de contenido filosófico, por ejemplo, el significado de la vida, e investigaciones que se ocupen de conceptos imprecisos, el estudio de personas especiales, por ejemplo, los problemas psicológicos de los enanos, o situaciones especiales. Por último, estudios sobre la relevancia causal de rasgos aislados que en realidad son efectivos solo en combinación con otros factores influyentes. Por supuesto, tiene sentido reflexionar sobre si una pregunta de investigación se puede estudiar empíricamente o no, véase el capítulo 5. Pero para Borges, el criterio para evaluar el objeto de investigación es si los métodos disponibles, e incluso más aceptados, se pueden utilizar para estudiarlo o no. Es posible encontrar personas o situaciones excepcionales, pero no necesariamente en número suficiente para justificar una muestra para un estudio cuantificador y hallazgos generalizables. Que la mayoría de los fenómenos en la realidad no se puedan, de hecho, explicar aislados es un resultado de la complejidad de la realidad y los fenómenos. Si todos los estudios empíricos se diseñaran exclusivamente según el modelo de relaciones claras de causa-efecto, se tendrían que excluir todos los objetos complejos. Esta es la primera solución al problema de analizar las causas que comprenden rasgos diferentes, mencionadas por Borges. Una segunda solución es tomar en consideración las condiciones contextuales en diseños de investigación cuantitativos complejos. Por ejemplo, los análisis multinivel, Saldern, 1986, y comprender los modelos complejos empírica y estadísticamente. La abstracción metodológica necesaria hace más difícil reintroducir los hallazgos en la situación cotidiana en estudio. El problema básico, que el estudio puede mostrar únicamente aquello que ya abarca el modelo subyacente de la realidad, no se resuelve de este modo. La tercera manera de resolver el problema se persigue en la investigación cualitativa: diseñar métodos tan abiertos que hagan justicia a la complejidad del objeto en estudio. Aquí, el objeto en estudio es el factor determinante para escoger un método y no al revés. Los objetos no se reducen a variables individuales, sino que se estudian en su complejidad y totalidad en su contexto cotidiano. Por tanto, los campos de estudio no son situaciones artificiales en el laboratorio, sino las prácticas e interacciones de los sujetos en la vida cotidiana. Aquí, en particular, se estudian con frecuencia situaciones y personas excepcionales, véase el capítulo 7. Para hacer justicia a la diversidad de la vida cotidiana, los métodos se caracterizan por una apertura hacia sus objetos, que se garantiza de modos diferentes. Véanse los capítulos 8 al 12. La meta de la investigación es menos examinar lo que ya se conoce bien, por ejemplo, teorías formuladas con anterioridad, que descubrir lo nuevo y desarrollar teorías fundamentadas empíricamente. Además, la validez del estudio se evalúa con referencia al objeto analizado y no sigue exclusivamente los criterios académicos abstractos de la ciencia, como en la investigación cuantitativa. Por el contrario, son criterios centrales en la investigación cualitativa que los hallazgos se fundamenten en material empírico y que los métodos se hayan seleccionado y aplicado apropiadamente al objeto de estudio. La relevancia de los hallazgos y el poder de reflexión de los procedimientos son criterios adicionales. Véase el capítulo 13. Perspectivas de los participantes y su diversidad. El ejemplo de los trastornos mentales nos permite explicar otro rasgo de la investigación cualitativa. Los estudios epidemiológicos muestran la frecuencia de la esquizofrenia en la población y además cómo varía su distribución. En las clases sociales bajas, los trastornos mentales graves como la esquizofrenia se producen con mucha más frecuencia que en las clases altas. Estas correlaciones las encontraron Hollingshead y Redslich, 1958, en la década de 1950, y se han confirmado repetidamente desde entonces. Sin embargo, la dirección de la correlación no se pudo clarificar. ¿Promueven las condiciones de vida en una clase social baja la presencia y el comienzo de los trastornos mentales, o las personas con problemas mentales se dejan caer hacia las clases bajas?
véase Coop, 1982. Además, estos hallazgos no aportan nada sobre lo que significa vivir con la enfermedad mental, ni se clarifica el significado subjetivo de esta enfermedad o de la salud para las personas relacionadas directamente, ni se capta la diversidad de perspectivas sobre la enfermedad en el contexto de esas personas. ¿Cuál es el significado subjetivo de la esquizofrenia para el paciente y cuál es para sus familiares? ¿Cómo las diversas personas implicadas hacen frente a la enfermedad en su vida actual? ¿Qué ha originado el comienzo de la enfermedad en el transcurso de la vida del paciente y qué ha hecho de ella una enfermedad crónica? ¿Cuáles fueron las influencias en esta trayectoria de las diversas instituciones que han tratado al paciente en su vida? ¿Qué ideas, metas y rutinas guían su terapia concreta de este caso? La investigación cualitativa en un asunto como la enfermedad mental se concentra en preguntas como esta. Para una panorámica general, véase Flick, 1995b. Demuestra la variedad de perspectivas sobre el objeto, las del paciente, de sus familiares, de los profesionales, y parte de los significados subjetivo y social relacionados con ella. La investigación cualitativa estudia el conocimiento y las prácticas de los participantes, analiza las interacciones acerca de la enfermedad mental y las maneras de enfrentarse a ella en un campo particular. Se describen interrelaciones en el contexto concreto del caso y se explican en relación con él. La investigación cualitativa toma en consideración que los puntos de vista y las prácticas en el campo son diferentes a causa de las distintas perspectivas subjetivas y los ambientes sociales relacionados con ellas. Poder de reflexión del investigador y la investigación. A diferencia de la investigación cuantitativa, los métodos cualitativos toman la comunicación del investigador con el campo y sus miembros como una parte explícita de la producción de conocimiento, en lugar de excluirla lo más posible como una variable parcialmente responsable. Las subjetividades del investigador y de aquellos a los que se estudia son parte del proceso de investigación. Las reflexiones de los investigadores sobre sus acciones y observaciones en el campo, sus impresiones, accesos de irritación, sentimientos, etcétera, se convierten en datos de propio derecho, formando parte de la interpretación y se documentan en diarios de investigación o protocolos de contexto. Véase el capítulo 14. Variedad de enfoques y métodos en la investigación cualitativa. La investigación cualitativa no se basa en un concepto teórico y metodológico unificado. Diversos enfoques teóricos y sus métodos caracterizan los debates y la práctica de la investigación. Los puntos de vista subjetivos son un primer punto de partida. Una segunda cadena de investigación estudia la causa y el curso de las interacciones, mientras que una tercera trata de reconstruir las estructuras del campo social y el significado latente de las prácticas. Véase el capítulo siguiente para más detalles. Esta variedad de enfoques diferentes deriva de líneas evolutivas distintas en la historia de la investigación cualitativa, que evolucionaron parcialmente en paralelo y parcialmente de manera secuencial. Historia de la investigación cualitativa. Aquí se puede dar solo una panorámica general breve y bastante rápida de la historia de la investigación cualitativa. El uso de los métodos cualitativos tiene larga tradición tanto en la psicología como en las ciencias sociales. En psicología, Wilhelm Wundt, 1900-1920, utilizó métodos de descripción y Verstegen en su psicología de los pueblos, junto con los métodos experimentales de su psicología general. Aproximadamente al mismo tiempo, comenzó en la sociología alemana una disputa entre una concepción más monográfica de la ciencia, que se orientaba a la inducción y los estudios de caso, y un enfoque empírico y estadístico. Bonn, 1982, página 106. En la sociología norteamericana, los métodos biográficos, los estudios de caso y los métodos descriptivos fueron centrales durante un largo tiempo, hasta la década de 1940. Esto se puede demostrar por la importancia del estudio de Thomas y Sananiecki, The Polish Peasant in Europe and America, El campesino polaco en Europa y América, 1918-1920, y, de modo más general, con la influencia de la Escuela de Chicago de Sociología. Sin embargo, durante el establecimiento posterior de ambas ciencias, los enfoques duros, experimentales, estandarizadores y cuantificadores se han afirmado cada vez más frente a las estrategias blandas, comprensivas, abiertas y cualitativas descriptivas. No fue hasta la década de 1960 cuando en la sociología norteamericana la crítica de la investigación social estandarizada, cuantificadora, ganó relevancia de nuevo. Courel, 1964, Glasser y Strauss, 1967. Esta crítica se recogió en la década de 1970 en los debates alemanes. Por último, ello llevó a un renacimiento de la investigación cualitativa en las ciencias sociales
y también, con algún retraso, en la psicología, Huterman, 1985. Los avances y debates en Estados Unidos y en Alemania no tuvieron lugar en momentos diferentes, sino que también están marcados por fases distintas. Avances en las áreas de habla alemana. En Alemania, Jürgen Habermas, 1967, reconoció por primera vez que una tradición y un debate diferentes de la investigación se estaban desarrollando en la sociología norteamericana, relacionados con nombres como Goffman, Garfinkel y Zickourel. Desde la traducción de la crítica metodológica de Zickourel, 1964, varias colecciones, por ejemplo, Arbeitsgruppe Bielefelder Soziologen, 1973, Bull, 1972, Herdes, 1979, Hub y Weingarten, 1979, Steinert, 1973, Weingarten y Coles, 1976. Importaron contribuciones de los debates norteamericanos. Esto ha hecho que los textos básicos sobre etnometodología o interaccionismo simbólico estén disponibles para los debates alemanes. Del mismo periodo, el modelo del proceso de investigación creado por Glasser y Strauss, 1967, ha atraído mucha atención. Por ejemplo, en Hoffman, Riem, 1980, Hobb y Weingarten, 1979, Kleining, 1982. Los debates están motivados por el propósito de hacer más justicia a los objetos de investigación de lo que es posible en la investigación cuantitativa, como demuestra la reclamación de Hoffman-Riem del principio de apertura. Kleining, 1982, página 233, ha propuesto que es necesario considerar la comprensión del objeto de investigación como preliminar hasta el final de la investigación, porque el objeto se quitará él mismo su propia máscara solo al final. También los debates sobre una sociología naturalista, Schatzman y Strauss 1973, y sobre los métodos apropiados, están determinados por un supuesto similar inicialmente implícito y después explícito también, que hacer realidad del principio de apertura y las reglas que Kleining propone, por ejemplo, posponer una formulación teórica del objeto de investigación, permite al investigador evitar constituir el objeto por los métodos mismos utilizados para estudiarlo. Por el contrario, se hace posible tomar la vida cotidiana primero y siempre de nuevo en la manera en que se presenta ella misma en cada paso. Gratov, 1978, citado en Hoffman, Rien, 1980, página 362, que acaba su artículo con esta cita. Al final de la década de 1970, se inició en Alemania un debate más amplio y más original que no se basaba exclusivamente ya en la traducción de las publicaciones norteamericanas. Este debate se ocupa de las entrevistas, su aplicación. Por ejemplo, Hoff, 1978, Colley, 1978, su interpretación, Muhlefeld y Coles, 1981, y cuestiones metodológicas, Kleining, 1982, y ha estimulado muchas investigaciones. Véase Flick y Coles, 1995-2002, para panorámicas generales. La pregunta característica para este periodo la formula Kuchler, 1980. Si esto debería verse como una tendencia de moda o un nuevo comienzo. Crucial para este impulso de avance a comienzos de la década de 1980 fue la aparición y el amplio debate de dos métodos originales, la entrevista narrativa de Schutze, 1977, véase también Riemann y Schutze, 1987, y la hermenéutica objetiva de Oebermann y Coles, 1979. Ambos métodos no eran ya una importación de avances norteamericanos, como era el caso en la aplicación de la observación participante o las entrevistas con una guía orientada hacia la entrevista focalizada. Véase Hub, 1978. Ambos métodos han estimulado una amplia práctica de investigación, sobre todo en la investigación biográfica. Para panorámicas generales, véase Bertaux, 1981, Cole y Robert, 1984, Kruger y Marotsky, 1994. Pero la influencia de estas metodologías en el debate general de los métodos cualitativos es al menos tan crucial como los resultados obtenidos de ellas. A mediados de la década de 1980, los problemas de validez y el poder de generalización de los hallazgos obtenidos con los métodos cualitativos atrajo una atención más amplia. Véanse, por ejemplo, Flick, 1987, Gerhardt, 1985, Lejeune, 1987. Se han analizado preguntas relacionadas sobre la presentación y la transparencia de los resultados.
La cantidad y sobre todo la naturaleza no estructurada de los datos requieren el uso de ordenadores en la investigación cualitativa también. Fielding y Lee, 1981. Kelley, 1995, 2002. Richard y Richards, 1998. Weisman y Miles, 1995. Por último, se han publicado los primeros manuales o introducciones sobre los antecedentes de los debates en el área de habla alemana. Por ejemplo, Bonsack, 1999, Langneck, 1988-1989, Sporing, 1989. Debates en los Estados Unidos. Densing y Lincoln, 2000b, páginas 12 a la 18, se refieren a fases diferentes de las que se acaban de describir para el área de habla alemana. Ellos ven 7 momentos de la investigación cualitativa, como sigue. El periodo tradicional se extiende desde principios del siglo XX hasta la Segunda Guerra Mundial. Se relaciona con la investigación de Malinowski, 1916, en etnografía y la Escuela de Chicago en sociología. Durante este periodo, la investigación cualitativa se interesaba en el otro, el extranjero o el extraño, y en su descripción e interpretación más o menos objetivas. Las culturas extranjeras eran el problema en etnografía, y los que siguen un camino independiente dentro de la propia sociedad, outsider, en la sociología. La fase modernista dura hasta la década de 1970 y está marcada por los intentos de formalizar la investigación cualitativa. Con este propósito, se publicaron más y más manuales en los Estados Unidos. La actitud de esta clase de investigación está todavía viva en la tradición de Glasser y Strauss, 1967, Strauss, 1987 y Strauss y Corbin, 1990, lo mismo que en Miles y Hoberman, 1994. La confusión de géneros, Hertz, 1983, caracteriza los avances hasta mediados de la década de 1980. Diversos modelos teóricos y maneras de entender los objetos y los métodos se yerguen codo con codo, y los investigadores pueden escoger de ellos y compararlos entre sí o combinarlos. El interaccionismo simbólico, la etnometodología, la fenomenología, la semiótica o el feminismo son algunos de estos paradigmas alternativos. Véase también Guba 1990, Jacob 1987. A mediados de la década de 1980, la crisis de representación, analizada hasta entonces en la inteligencia artificial, Winograd y Flores 1986, y la etnografía, Clifford y Marcus 1986, ejerce una influencia en la investigación cualitativa como en todo. Esto hace del proceso de mostrar el conocimiento y los hallazgos una parte sustancial de la investigación. Y este proceso de mostrar el conocimiento y los hallazgos como parte de los hallazgos per se atrae más atención. La investigación cualitativa se convierte en un proceso continuo de construcción de versiones de la realidad. La versión que alguien presenta en una entrevista no corresponde necesariamente con la que habría formulado en el momento en que sucedió el acontecimiento comunicado. No corresponde necesariamente con la versión que habría dado a un investigador diferente con una pregunta de investigación distinta. El investigador que interpreta esta entrevista y la presenta como parte de sus hallazgos produce una nueva versión del todo. Diferentes lectores del libro, artículo o informe interpretan la versión del investigador de manera distinta, de forma que surgen nuevas versiones del acontecimiento. Los intereses específicos aportados a la lectura en cada caso desempeñan un papel central. En este contexto, la evaluación de la investigación y de los hallazgos se convierte en un asunto central en los debates metodológicos. Esto se relaciona con la cuestión de si los criterios tradicionales continúan siendo válidos y, si no, qué otros estándares deberían aplicarse para evaluar la investigación cualitativa. Densing y Lincoln caracterizan la situación reciente como el quinto momento. Las narraciones han sustituido a las teorías, o las teorías se leen como narraciones. Pero aquí nos enteramos del fin de las grandes narraciones, como en el posmodernismo en general. El acento se cambia hacia teorías y narraciones que encajan en situaciones y problemas específicos, delimitados, locales e históricos. La situación presente, el sexto momento, se caracteriza por la escritura post-experimental, que vincula los problemas de la investigación cualitativa con las políticas democráticas. Y el séptimo momento es el futuro de la investigación cualitativa. Comparando las dos líneas de desarrollo, tabla 1.1, en Alemania encontramos una consolidación metodológica creciente complementada por una concentración en las cuestiones de procedimiento en una práctica de investigación creciente. Por otra parte, en los Estados Unidos, una tendencia a dudar más o a dudar de nuevo
de las certidumbres aparentes proporcionadas por los métodos caracteriza los avances recientes. Se ha puesto destacado el papel de la presentación en el proceso de investigación, la crisis de representación y la relatividad de lo que se presenta, y esto ha hecho que los intentos de formalizar y canonizar los métodos sean bastante secundarios. La aplicación correcta de los procedimientos de entrevista o interpretación cuenta menos que las prácticas y la política de la interpretación. Denzin 2000. Por tanto, la investigación cualitativa se convierte en una actitud específica basada en la apertura y la capacidad de reflexión del investigador o se vincula todavía con más fuerza a ella. Tabla 1.1. Fases en la historia de la investigación cualitativa. Izquierda, Alemania, derecha, Estados Unidos. Alemania. Primeros estudios, finales del siglo XIX y principios del XX. Fase de importación, comienzos de la década de 1970. Comienzo de debates originales, finales de la década de 1970. Desarrollo de métodos originales, décadas de 1970 y 1980. Consolidación y cuestiones de procedimiento, finales de la década de 1980 y década de 1990. Práctica de investigación. Estados Unidos. Periodo tradicional, 1900 a 1945. Fase modernista, 1945 a la década de 1970. Desdibujado de los géneros, hasta mediados de la década de 1980. Crisis de la representación, desde mediados de la década de 1980. Quinto momento, la década de 1990. Sexto momento, escritura post-experimental. Séptimo momento, el futuro. La presentación del proceso como orientación en el campo de los métodos cualitativos. Propósitos de la presentación en este libro. Durante el periodo histórico señalado, ha surgido una variedad de métodos que se caracterizan por puntos de partida y objetivos diversos. Difieren en su manera de comprender el objeto en estudio, y cada uno contribuye de una forma específica al debate general sobre la investigación cualitativa y sus avances posteriores. En lugar de analizar los métodos cualitativos en aislamiento, parece necesario hacerlo en el marco del proceso de investigación, tomando como premisa tres terrenos: las experiencias de su aplicación en estudios empíricos, las experiencias de su enseñanza a los estudiantes y las experiencias de la formación de investigadores en proyectos actuales. Este libro procura dar una presentación del proceso de esta índole. Por una parte, se ofrece una panorámica general como base para escoger métodos específicos de recogida e interpretación de datos. Por otra, esta panorámica general nos permite evaluar hasta dónde encaja un método específico en las otras partes del proceso de investigación, hasta dónde el método de interpretación escogido a partir de las opciones posibles, capítulo 17, encaja en el método de recogida de los datos, capítulos 11 y 13. Y en el diseño del proceso de investigación, capítulo 4, o en la estrategia de muestreo aplicada, capítulo 7. Para un mayor estudio y para la aplicación de métodos individuales, será necesario consultar las publicaciones originales. En cada capítulo se ofrecen propuestas para lectura adicional y referencias a trabajos centrales. El procedimiento en la presentación. El punto de partida de la presentación en este libro es que la investigación cualitativa trabaja sobre todo con textos. Los métodos para recoger información, como las entrevistas o las observaciones, producen datos que se transforman en textos por el registro y la transcripción. A partir de estos textos, se inician métodos de interpretación. Rutas diferentes llevan hacia los textos en el centro de la investigación y se alejan de ellos. Dicho de manera muy breve, el proceso de investigación cualitativa se puede representar como un camino de la teoría al texto y otro de vuelta del texto a la teoría. La intersección de los dos caminos es la recogida de datos verbales o visuales y su interpretación en un diseño de investigación específico. En el camino de la teoría al texto, hay una posición teórica implícita en cada método aplicado después. Se pueden distinguir varias posiciones teóricas que han determinado tradicionalmente y también en época reciente el campo de la investigación cualitativa. Pero estas posiciones tienen algunos rasgos en común, capítulo 2. Uno de ellos es que, además de utilizar los textos como material empírico, la investigación cualitativa se ocupa de construcciones de la realidad, sus propias construcciones y en particular aquellas que encuentran en el campo o en las personas que estudia. El capítulo 3 hace resaltar estas relaciones de la construcción, el texto y la realidad con mayor detalle. Antes de encontrar los datos empíricos por primera vez, una cierta comprensión del proceso de investigación como lineal o entrelazada, capítulo 4, se transforma en un diseño de investigación. Además, se formula la pregunta de investigación, capítulo 5, y se busca y encuentra una respuesta al problema del acceso al campo y a los individuos que se estudian, capítulo 6,
Se aplica una estrategia específica para muestrear casos o grupos. Capítulo 7. La investigación cualitativa trabaja sobre todo con dos clases de datos. Los datos verbales se recogen en entrevistas semiestructuradas, capítulo 8, o como narraciones, capítulo 9, utilizando en ocasiones grupos en lugar de individuos, entrevistas de grupo y debates, grupos de discusión, narraciones conjuntas, capítulo 10. En el capítulo 11 se comparan las opciones metodológicas para recoger datos verbales y se presentan los criterios para escoger un método específico y para evaluar esta elección. Como segundo grupo importante, los datos visuales derivan de aplicar los diversos métodos de observación, que van de la observación participante y no participante a la etnografía y el análisis de fotografías y películas, capítulo 12. Los métodos se comparan de nuevo de acuerdo con los criterios para escoger un método específico y para evaluar esta elección, capítulo 13. En el paso siguiente, los datos verbales y visuales se transforman en textos documentándolos y transcribiéndolos. La investigación comienza la segunda parte de su viaje, del texto a la teoría. La documentación de los datos no es simplemente un registro neutral de la realidad, sino que es un caso esencial en la construcción de la realidad en el proceso de investigación cualitativa. Capítulo 14. La interpretación de los datos se orienta a la codificación y a la categorización, capítulo 15, o al análisis de las estructuras secuenciales en el texto, capítulo 16. Comparar los métodos principales para ambas estrategias de interpretación de textos proporciona orientación útil en la decisión sobre el método específico que debe de utilizarse, capítulo 12. Fundamentar la investigación cualitativa, capítulo 13, implica al investigador en preguntas del tipo de cómo evaluar la validez y la conveniencia del proceso de investigación y de los datos producidos. Las opciones son aplicar los criterios tradicionales, fiabilidad, validez, o desarrollar criterios nuevos. Es en este contexto en el que las maneras de escribir investigación cualitativa, sus estrategias y resultados, han atraído mayor atención. Capítulo 19. En la parte final se analizan las perspectivas recientes y futuras de la investigación cualitativa. El uso de ordenadores, capítulo 20, está cobrando importancia. Las maneras de combinar apropiadamente la investigación cualitativa y cuantitativa son todavía un problema que hay que resolver de forma adecuada. Capítulo 21. La cuestión de la calidad en la investigación cualitativa, más allá de los criterios, capítulo 22, se remite a los problemas de indicación o a la aceptación de conceptos y estrategias tomados del debate sobre la gestión de la calidad y la evaluación de proceso, como nuevas maneras de fundamentar la investigación cualitativa. Investigación cualitativa al final de la modernidad. Al comienzo de esta introducción, se mencionaron algunos cambios de los objetos potenciales para mostrar la relevancia de la investigación cualitativa. Además, la mayor necesidad del giro a la investigación cualitativa se puede derivar de diagnósticos recientes de las ciencias en general. En su análisis de la agenda oculta de la modernidad, Toulmin, 1990, explica con gran detalle por qué juzga que las ciencias modernas son disfuncionales, como un camino adelante para la filosofía y las ciencias en general y, de este modo, para la investigación social empírica, ve cuatro tendencias. 1. La vuelta a lo oral, que se manifiesta en tendencias en la formulación de teorías y en la realización de estudios empíricos en filosofía, lingüística, literatura y ciencias sociales en las narraciones, el lenguaje y la comunicación. 2. La vuelta a lo particular, que se manifiesta en la formulación de teorías y en la realización de estudios empíricos con el propósito no solo de concentrarse en preguntas abstractas y universales, sino de tratar nuevamente problemas específicos, concretos, que no surgen generalmente, sino que se producen en tipos específicos de situaciones. 1990, página 190. 3. La vuelta a lo local, que encuentra su expresión en el estudio de los sistemas de conocimiento, las prácticas y las experiencias de nuevo en el contexto de las tradiciones y maneras de vivir locales, en las que están incrustadas, en lugar de suponer e intentar comprobar su validez universal. 4. La vuelta a lo oportuno, manifestada en la necesidad de poner los problemas que deben estudiarse y las soluciones que se desarrollarán en su contexto temporal o histórico, y de describirlos en este contexto y explicarlos a partir de él. La investigación cualitativa se orienta a analizar casos concretos en su particularidad temporal y local, y a partir de las expresiones y actividades de las personas en sus contextos locales. Por tanto, la investigación cualitativa está en posición de diseñar caminos para que la psicología y las ciencias sociales concreten las tendencias que Toulmin menciona, las transformen en programas de investigación y mantengan la flexibilidad necesaria hacia sus objetos y tareas. Como edificios en una escala humana,
Nuestros procedimientos intelectuales y sociales harán lo que necesitemos en los años venideros, solo si cuidamos de evitar la estabilidad irrelevante o excesiva y los mantenemos funcionando en formas que sean adaptables a situaciones y funciones imprevistas o incluso imprevisibles. 1990, página 186. Seguidamente se perfilarán propuestas concretas y métodos para hacer realidad estos programas de investigación.